Yakarta después de un día y pico cogiendo vuelos. Os dejamos por aquí arriba una tarjetita que podéis ver el vídeo donde os mostramos nuestra experiencia cogiendo vuelos internacionales en esta época tan rara. Una tarjetita. El link al vídeo. No, es que se salió tarjeta. Sí. Salió tarjeta. Vale. Estamos en Yakarta haciendo una cuarentena de 5 noches y 6 días porque ahora mismo para viajar por Indonesia es obligatorio hacer esta parada. Y después ya puedes desplazarte donde quieras. En nuestro caso, después de esta cuarentena, nos iremos hacia Bali. En este vídeo os vamos a contar todo el proceso que hemos seguido para llegar hasta aquí, porque la verdad es que en internet no había mucha información y hemos tenido que investigar por nuestra parte, enviar muchos mails y además también nos vamos a grabar cada día para que veáis cómo es la experiencia de estar encerradas durante 6 días entre 4 paredes. A ver si no nos volvemos demasiado locos. Solo llegar al aeropuerto, después de pasar todos los controles de inmigración, visado, PCRs, pasaporte, todo, al final acabas en un sitio donde hay diferentes paraditas, que son los diferentes hoteles que ahora mismo están haciendo cuarentena. Entonces, luego nos vino un chico, nos preguntó de qué hotel éramos y avisó a la persona responsable de ese hotel. Nos vino, nos preguntó nuestro nombre y todo, que ya ella tenía la información, ella ya sabía la reserva que habíamos hecho y todo. Y una cosa importante que no sabíamos que pasaría es que nos pidió los pasaportes allí in situ en el aeropuerto, que fue como, pero aquí, te los damos aquí ahora. Fue un poco como, bueno, pues confiamos en ti, o sea, y bueno, al final es parte del protocolo de seguridad porque claro, si das el pasaporte es una forma pues de asegurarse de que no vas a ir a ningún sitio. Y nos comentó que al acabar la cuarentena nos lo volverían a dar, obviamente, para poder continuar viajando. Y después, pues ya esta persona, esta responsable del hotel, nos gestionó el tema del transporte y ya vinimos hacia aquí. El transporte, que en un principio habíamos pedido que ya lo gestionaríamos nosotros, porque pensábamos que quizás una vez aquí podríamos coger un taxi o al final lo tienen que gestionar ellos, porque no puedes como salir sin que esta persona dé el ok de que tú estás yendo a ese hotel. Entonces al final vimos que el transporte sí o sí lo tendríamos que pagar vía hotel, que fueron unos 23 euros por media hora de trayecto. Tienes que pasar por el aro porque es el transporte que te ponen del propio hotel y no puedes gestionarlo de irte a un taxi o cualquier otra cosa. Una vez aquí en el aeropuerto vimos que era la única forma de llegar al hotel. Para conseguir esta reserva en el Merkur Batavia tuvimos bastante follón porque tuvimos que hablar antes con 4, 5, 6 hoteles, no sé cuántos. Resulta que el gobierno publica unas listas con los hoteles oficiales donde puedes hacer cuarentena y nosotros contactábamos con un hotel que estaba en la lista y entonces nos decían que ya no eran de cuarentena y entonces teníamos que volver a coger la lista, contactar con otro y nos decían lo mismo y era como, no entendemos nada porque esta lista se aprobó hace 2 semanas y ya no eres de cuarentena, y al final a fuerza de enviar mails y preguntar y tal, un hotel nos dio una lista aún más reducida de hoteles y fue cuando pudimos contactar con este y nos dijeron sí, somos de cuarentena. Pero es que ya era como el 6.º hotel que preguntábamos, decíamos, pero ¿qué está pasando? Pero bueno, al final el primer paso fue que en principio pues pensábamos que sería más sencillo, pero el primer paso ya fue pues conseguir que nos confirmaran que el hotel es de cuarentena, porque esto es súper importante. No puedes hacer una reserva a cualquier hotel, tienes que asegurarte de que sea de cuarentena. Y es más, ¿Qué? reservamos un hotel para hacer la cuarentena. Sí. Y al cabo de 2 o 3 días nos contactó el propio hotel Es verdad. y nos dijo que no podíamos estar en ese hotel para hacer la cuarentena. Es verdad. Porque ya no estaba Es en la verdad. lista. Y teníamos la reserva ya hecha. Es verdad, no me acordaba. Sí, no, es que el tema de la reserva fue... Bueno, estuvimos así un par de como semanas. 2 semanas, seguro. Sí. O sea, este primer punto muy importante. Sí. Asegurarse bien siempre. Preguntar al hotel, contactad con ellos y que os lo aseguren. Exacto. Vale, pues una vez tuvimos la confirmación por parte del hotel, del Merkur Batavia,
nos enviaron por mail el Quarantine Package, que le llaman, que es como todas las cosas que incluye pues el estar 6 días metido en una habitación, que si comidas para todos los días, transporte, aeropuerto, hotel, los test COVID, que ahora os explicaremos porque esto también es un tema importante aparte, Sí. que si servicio de lavandería, bueno, una serie de cosas, pero claro, el precio final eran como 600 euros. Y para 5 días era too much. Entonces, pues les preguntamos si era posible coger únicamente los test COVID y prescindir del resto. Y estuvimos enviando muchos mails porque en ningún momento nos confirmaban al 100% si podíamos pues reducir lo que era este package. Y vinimos aquí con la duda de si tendríamos que coger todo el pack entero o podríamos pagar únicamente las PCRs, porque es que ya os digo, enviamos como 6 mails preguntando, pero ¿me puedes confirmar por favor si podemos pagar únicamente las PCRs? Y nunca nos confirmaron, es que no nos daban un ok. Y no fue hasta llegar aquí que nos dijeron, vale, tenéis la reserva con el test PCR únicamente. Nosotros, vale, menos mal, pero bueno, hasta llegar fue una incógnita. Que venimos un poco a la aventura, Sí. sin saber lo que nos encontraríamos. La comunicación con el hotel ha sido un poco, bueno, Complicada. sí, y muchos mails. Con el tema comida, nosotros no cogimos el pack del hotel pensando que podíamos coger comida a domicilio. Esto que te traen con la motillo y te dan la comida en casa. Pues lo mismo en el hotel, porque habíamos visto que sí que se podía. Pero se ve que han cambiado las normas y solo llegar en el hotel, lo primero que te Que dicen... lo primero que nos dijeron. Pero lo primero es que te dicen que no puedes coger nada de comida a domicilio. De fuera, del de exterior. fuera. Y nos miramos en plan, ay, 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 Que la hemos lo liado. hemos liado porque Vamos solo a pasar podemos... un hambre. Sí. Pero a la práctica la verdad es que no nos arrepentimos porque desde el hotel, desde la habitación, podemos pedir pues, el room service. Los precios son un poco más caros que la comida que puedes encontrar en la calle en Indonesia, pero está bien, o sea, es correcto. Sí. Por ejemplo, un plato de arroz, de nasi goreng, que es el plato típico de aquí, pues cuesta unos 4 euros. 4 euros. Una comida, una cena, para 2 personas te sale a unos 10, 12 euros. Y además, con todo el tema del jet lag, el cambio horario, el habituarnos, ha habido momentos en los que no teníamos nada de hambre y pensábamos, si ahora nos trajeran la comida, tendríamos que estar comiendo la fuerza porque es que realmente, y hemos ido haciendo muy sobre la marcha, escuchando el cuerpo. Como hay servicio de habitaciones y en cualquier hora del día puedes pedir comida, tampoco es que te dejen aquí sin nada, o Sí, sea, no hay no puedes problema. pedir de fuera, pero desde aquí en el hotel puedes pedir lo que quieras. Y tema también muy importante, las PCRs, que esto también es algo que no sabíamos exactamente cómo funcionaba, porque no habíamos encontrado por internet ninguna información clara. No sabíamos si en el aeropuerto mismo nos harían un test, habíamos leído que durante la cuarentena nos hacían algún test, bueno, era un poco lioso. Total, al final resulta que los tests PCR son 2 por persona. Uno al llegar al hotel, que mientras hacíamos el check-in después nos llevaron a otra habitación y nos hicieron allí el primer test, y el segundo test se hace el penúltimo día antes de marchar. En nuestro caso llegamos aquí un lunes, pues el viernes, que marchamos el sábado, nos harán la PCR, la última. Son 2 por persona y tiene un coste total de 180 euros aproximadamente, o sea, unos 45 euros por persona. Este es otro requerimiento que sí o sí hay que pagar y hacer, o sea, no puedes prescindir, porque después para continuar viajando por Indonesia, en el aeropuerto tienes que enseñar una PCR de 48 horas antes de viajar. Ah, y otra cosa, nada, es una tontería, pero que al hacer el check-in nos pusieron esta pulserita, como si estuviéramos aquí en un festival, que pone nuestro número de habitación y el check-in date, la fecha que llegamos al hotel. Y así estamos fichados. Y ya está, yo creo que esta es toda la Más o información. menos, sí. Toda la información que hemos tenido que hacer, el proceso y cómo lo estamos viviendo. La verdad es que desde Barcelona
hubo momentos de follón máximo de decir, pero es que no sabemos si lo estamos haciendo bien, no sabemos si una vez allí tendremos problemas, pero bueno, la verdad es que todo está resultando ser muy fácil. Es verdad que habíamos organizado y buscado información lo máximo posible, pero bueno, que una vez aquí, la verdad es que es simple el proceso. Simplemente se trata pues de tener tu visado, tener tu PCR, tu pasaporte, evidentemente, y después pues aquí la reserva bien hecha del hotel y ya está. O sea, una vez en el hotel ya es pues pasar los días. Menos complicado de lo que parecía. Si estás pensando en viajar a Indonesia y tienes alguna duda, feel free de enviarnos un mensaje, estaremos encantados de ayudarte. Nos costó mucho encontrar información, así que si podemos ayudar a más gente a venir aquí, pues por nuestra parte encantados.